Janet Jara y José Antonio Kast ganan primera vuelta de elecciones por la presidencia en Chile. Los candidatos son polos opuestos y se enfrentarán en el balotaje el 14 de diciembre. Ecuador rechaza las 4 preguntas del referéndum promovido por el presidente Daniel Noboa. El Consejo Nacional Electoral dio los resultados con más de un 80% de los votos escrutados. Y Haití anuncia elecciones presidenciales para 2026 con miras a poner fin a la crisis institucional. En medio de la severa crisis de seguridad, la toma de posesión de las nuevas autoridades está prevista para 2027. Saludos, bienvenidos a El Mundo Ahora con los adelantos de las noticias más relevantes de esta jornada. Ya comenzamos. Acompáñenos durante los próximos 27 minutos de programa. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. La representante del Partido Comunista, Janet Jara, y el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Kast, confrontarán modelos opuestos por la presidencia de Chile en la segunda vuelta el 14 de diciembre. Con el 100% del escrutinio de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo, Jara obtuvo el 26,8% de los apoyos y Kast el 23,9%. Como ninguno de los 8 candidatos obtuvo más del 50%, la presidencia se definirá el mes próximo en un cara a cara entre dos posturas antagónicas de izquierda y derecha. El tercer candidato con más apoyos fue Franco Parisi con 19,7%, por lo que sus votos serán clave para que Jara pueda competir por la presidencia, ya que se espera que el voto de derecha que aglutinaron en primera vuelta Evelyn Matei y Johannes Kaiser, que entre ambos acumulan un 27%, vaya a Kast. Pero ¿quiénes son los dos aspirantes a suceder a Gabriel Boric en la Casa de la Moneda? Veamos. De 51 años y proveniente de Conchalí, un barrio de bajos recursos de Santiago de Chile, es la primera candidata en la historia del Partido Comunista chileno que entra en un balotaje presidencial. Es hija de una ama de casa y de un técnico mecánico y fue la primera profesional universitaria de una familia de 5 hijos. Se casó joven, a los 19 años, pero enviudó poco después de los 21. Años después se casó por segunda vez y es madre de un único hijo. Tenía solo 14 años cuando empezó a militar en política y se unió a las bases clandestinas de las Juventudes Comunistas durante la dictadura de Augusto Pinochet. En los años 90, tras el fin del régimen pinochetista, se convirtió en una de las principales dirigentes estudiantiles de la izquierda y llegó a ganar la presidencia de la Federación de Estudiantes de la universidad. En aquella época los comunistas mantenían una postura muy crítica ante el neoliberalismo y fue una de las razones por las que fue el único movimiento político que se mantuvo fuera de la Concertación, que fue una coalición de partidos de centro y centroizquierda que lideró la transición democrática del país desde el fin de la dictadura. Y pese a esa militancia en la izquierda radical, durante la campaña por la presidencia matizó su discurso y se ha distanciado de las posturas más dogmáticas de su partido. Y durante el periodo de Gabriel Boric dirigió el Ministerio de Trabajo, donde promovió reformas que han sido su carta de presentación en la campaña, como los cambios al sistema de pensiones, el aumento del salario mínimo y la reducción de la carga laboral a 40 horas por semana. Es la tercera vez que el derechista conservador José Antonio Kast aspira a la presidencia de Chile y si, como todo indica, consigue el apoyo del resto de la derecha, sus posibilidades de alcanzarlo son reales. Se postuló por primera vez en 2017 y obtuvo un 8% de los votos, pero ese apoyo ha crecido sostenidamente y cuando volvió a intentarlo en 2021, ganó la primera vuelta, aunque perdió luego el balotaje contra Gabriel Boric. Kast es hijo de inmigrantes alemanes que llegaron a Chile en 1950 y de hecho el pasado de su familia ha sido motivo de controversia. Su padre, Michael Kast, se alistó en el ejército de Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, aunque el candidato presidencial ha dicho que lo hizo obligado y rechaza cualquier vínculo de su familia con el nazismo. Abogado y padre de 9 hijos, Kast está vinculado al movimiento religioso internacional Schoenstatt, que promueve valores católicos. Se ha dado a conocer por sus posturas conservadoras en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la adopción homoparental, a los que se opone, pero también ha dicho defender el legado del régimen militar de Augusto Pinochet, llegando a decir que si este estuviera vivo,
habría votado por él. De hecho, su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro y presidente del Banco Central de ese gobierno militar en el que se han reconocido y juzgado violaciones de derechos humanos como torturas, asesinatos o desapariciones de miles de personas. La ultraderecha chilena ha quedado el domingo en una inmejorable posición para hacerse con la presidencia de la República entre 2026 y 2030. José Antonio Kast, la misma noche de las elecciones, consiguió el apoyo público de los otros dos candidatos de la derecha. En los 4 años de gobierno del presidente Gabriel Boric, la derecha se ha radicalizado. Los sectores moderados de la oposición han sufrido una gran derrota no solo en las presidenciales, con Matei relegada al 5º lugar entre 8 aspirantes, sino también en el Parlamento. Chile Vamos, que agrupa a los partidos que lideraron la transición desde la oposición, tenía 53 diputados y en esta elección bajó a 34. Es decir, en la Cámara Baja perdió 19 escaños. Los republicanos y sus aliados, sin embargo, festejan el pacto Cambio por Chile que lideran junto a los libertarios de Keiser y el Partido Social Cristiano, ha pasado de 15 a 42 diputados. Las dos derechas, la histórica y la extrema, se quedan con 76 integrantes en un hemiciclo de 155. En el Senado, por su parte, las fuerzas de Kast suben de 1 a 7 senadores. Junto a la derecha tradicional, que llega a los 18, alcanzarán 25 senadores de 50, es decir, la mitad. La hegemonía ha quedado en manos de los ultraconservadores de esta manera. El analista político Guillermo Holzman analizó en France 24 el impacto que podrían tener las alianzas y apoyos de los demás candidatos de cara al balotaje. Solamente un 27% busca una continuidad, dejando un 73% o 63% en realidad, estamos buscando otras alternativas que se van a definir en la segunda vuelta. Janet Jara, que es del Partido Comunista, de los 14 años, representa a toda la izquierda chilena, y ella obtiene un 27%, mucho menos de lo que su propio comando esperaba en esta primera jornada. Ellos esperaban un 35%. Lo propio pasa con la derecha, o con José Antonio Kast, un conservador no globalista, que en definitiva le queda la responsabilidad de representar a toda una derecha que fue dividida a estos comicios, y donde efectivamente él tiene la responsabilidad de tratar de generar una plataforma única para competir con Janet Jara. Esto significa que en esta segunda vuelta habrá una polarización evidente en la estrategia de campaña, particularmente de Jara, y también la respuesta que probablemente va a dar José Antonio Kast. Sobre un escenario instalado afuera de la sede del Partido Republicano, el abanderado presidencial José Antonio Kast entregó su primer discurso oficial tras su paso al balotaje. En una alocución que se extendió por más de 20 minutos, el republicano arremetió contra su contendora Janet Jara, agradeció otra vez el respaldo de Matei y Keiser y reforzó su llamado a la unidad en torno a su candidatura. Kast plantea la segunda vuelta como un referéndum respecto a Boric. El 14 de diciembre será un plebiscito entre dos modelos de sociedad, aseguró en su discurso la noche del domingo. Además explicó que entiende por aquello un modelo que es el que dirige el actual gobierno, que ha llevado al estancamiento la violencia y el odio, dice el candidato, y el nuestro, que habla con libertad y promete la esperanza para Chile, así lo comparó. Ese es nuestro gran desafío, salvarla de la violencia y el odio siempre con respeto a los demás, dijo Kast, con importantes conexiones con la ultraderecha mundial. Quiero decirles que las primeras gracias se las quiero dar a Dios. A Dios, darle las gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por hoy día poder celebrar este tremendo triunfo. Porque es un primer triunfo, vamos por más. Darle las gracias a cada chileno, a cada chilena que hoy día fue a votar con esperanza, con convicción, pero sobre todo con amor a Chile. Ese amor que se ve reflejado a lo largo de toda nuestra patria. Gracias a todos aquellos que confiaron en este proyecto, que desde cada rincón, el más alejado de Chile, votaron con alegría, no sin sacrificio y sí con mucha entrega. Cada uno de ellos a lo largo de Chile, gracias de corazón.
Por su parte, la candidata de Unidad por Chile, Janet Jara, dio un discurso en el escenario que su comando instaló en el barrio París, Londres. De esta manera y en este discurso, Janet Jara dijo que uno siempre espera mejores resultados. Esa es la realidad, pero eso no nos hace plantearnos mayores desafíos, reconoció Jara a la prensa antes de subir a la tarima. En su discurso, Jara agradeció a sus votantes e hizo gestos a sus contendores de esta elección y a las propuestas de estos. Jara realzó las reformas y leyes que se promulgaron en su periodo como ministra del Trabajo, entre ellas el alza del sueldo mínimo, la reducción de la jornada laboral a 40 horas y la reforma previsional. También tuvo críticas para Kast, entre ellos el uso del vidrio antibalas y su oposición a levantar el secreto bancario. Quien nada hace, nada teme, dijo. En esa línea también criticó el periodo de 16 años de Kast como parlamentario. Jara cerró su discurso con una arenga. Vamos a tener días intensos, pero eso es lo que a mí me gusta. Fueron parte de sus palabras para luego dar paso a la entonación del himno nacional. Quiero enviarle hoy día un abrazo fraterno a todos quienes votaron por mí y también a aquellos que no lo hicieron. Lo digo porque la democracia en nuestro país hay que cuidarla y valorarla. Y nos costó mucho recuperarla para que hoy día se ponga en riesgo. Quiero saludar también en este camino que ha sido largo a todos aquellos que han sido candidatos y candidatas y que me han acompañado en este camino recorriendo Chile, escuchando a su pueblo, sus dolores y sus necesidades. Quiero agradecerle a mi familia porque estos desafíos en los cuales, créanme que no me amilano porque soy una luchadora, y así vamos a enfrentar la segunda vuelta. Muchas veces sí llevan amargura quienes más nos aman, llevan tristezas, desvelo y preocupaciones. Y por eso mamá, hermanos, hermanas, primas, sobrinos, pinche, les quiero agradecer. En un momento en que los temas de la delincuencia y la migración dominan la agenda electoral nacional, las propuestas de ambos candidatos son revisadas palmo a palmo por los electores. Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas, analizó las propuestas. Ahí hay una gran diferencia entre ambas candidaturas. Por un lado, se plantea la regularización de los que están aquí en Chile. También estoy de acuerdo con lo que planteaba mi compatriota en el estudio, en el sentido que hay una vinculación que no se corresponde con la evidencia en cuanto a que inmigración no significa directamente delincuencia, pero sin embargo, sobre todo en las campañas se ha reforzado esta idea y se ha planteado no solamente con desinformación, sino que también con falta de evidencia, que esto es así, pero la percepción que tienen los chilenos y las chilenas es que esto va unido y por lo tanto crea un rechazo, y aquel que les propone que saquen a los inmigrantes de aquí del país, bueno, lo van a apoyar, sea que sean o no posibles de realizar. Pasamos ahora a Ecuador, donde el no triunfó en el referéndum y la consulta popular. En un resultado que sacudió el tablero político, la ciudadanía rechazó las propuestas claves del presidente Daniel Noboa en la consulta popular y el referéndum de este 2025. El Consejo Nacional Electoral, con Diana Atamain a la cabeza, confirmó la tendencia marcada. Siendo las 21 horas, llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada en las 4 preguntas de referéndum y consulta popular 2025.
Con estos resultados, Noboa sufrió su primer revés en sus 2 años de gobierno. El líder conservador convocó a 13,9 millones de ecuatorianos a las urnas en una consulta que pretendía, en último término, una profunda reforma de la Constitución, y la respuesta fue un rechazo contundente. Los ecuatorianos dijeron no a las 3 preguntas planteadas en el referéndum. Además, fueron aún más firmes respecto a la consulta popular, que daba un cheque en blanco al mandatario para reescribir un nuevo texto constitucional, la cuestión más decisiva. La pregunta acerca de las bases militares fue rechazada con un 60,6% de los votos en contra. El no a dejar de financiar los partidos con dinero público alcanzaba el 58% y el de reducir el número de asambleístas llegaba al 53,4%. La pregunta final y la más importante para Noboa, la que abría un proceso constituyente, obtenía el máximo rechazo con un 61,6% de los votos. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Respetamos la voluntad del pueblo, asumió el presidente en su cuenta de X tras conocerse los resultados. Los próximos movimientos de Noboa son inciertos. Estos fueron los terceros comicios en solo un año y los séptimos en solo 2. El país amaneció con miles de militares en calles, barrios y recintos electorales. El enorme operativo de seguridad convirtió la jornada electoral en una nueva demostración de fuerza del Estado. Más de 118.000 policías y militares se desplegaron para custodiar las urnas. Noboa se había esforzado por convencer a los votantes de los beneficios de sus propuestas, especialmente en lo concerniente a la lucha contra el crimen organizado, que se ha convertido en uno de los principales problemas de Ecuador en los últimos años. El presidente ecuatoriano acompañó a la secretaria de Seguridad Interior estadounidense Kristi Noem en su visita pocos días antes del referéndum a la antigua base de Manta, donde fuerzas estadounidenses permanecieron estacionadas hasta 2009, cuando el gobierno del entonces presidente Rafael Correa decidió poner fin al acuerdo bilateral con Estados Unidos para su uso compartido. Veamos el análisis de estos resultados que se presentan como una derrota política. Y es interesante porque este no es solo un no de una elección, este es el no del ya basta, no, ya no otra vez, ¿sí? Este es el no de ya no queremos más mentiras, este es el no de no más violencia, este es el no de no más desempleo. Ese es el grito de la gente. Que ojo, podríamos estar muy contentos, yo de las que más contentas con la respuesta, pero ahorita hay que pensar en ese post, ¿sí? Porque si no tenemos la claridad desde las vocerías del no, desde los mismos partidos políticos que tienen que darse cuenta que ya el clivaje correísmo-anticorreísmo ya no le va a funcionar a nadie, al mismo gobierno parece ser que ya no lo tiene tan sólido, y pues también a esta fuerza política tan importante sin duda, pero que tiene que ver a sus otros pares y ver todas las posibilidades para hacer este gran frente nacional, que ya no va de izquierdas o derechas, ya no va de partidos políticos, es de salvar la vida en el país. Hay 8,000 muertos, por favor, amigos, amigas, 8,000 muertos que si uno le pone un código a esos chicos muertos son pobres y desempleados. La presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, ofreció una rueda de prensa tras conocerse los resultados. González celebró los resultados y dijo ante los periodistas congregados en la sede de su partido en Quito que lo ocurrido en el referéndum es el resultado de sembrar odio. Afirmó que ganó la patria y que el pueblo ecuatoriano votó con memoria, razón y corazón. Quiero empezar diciendo que hoy se ha votado por la patria y también se ha votado con memoria, con razón y con corazón. Y sí hay esperanza para días mejores y esta patria se merece dejar de estar confrontados en un pueblo hermano. Nos quieren sembrar odio y ese odio solo ha traído muerte y destrucción al Ecuador. Pero hoy ha vencido la fe, la esperanza, el amor por la patria. Y en memoria de Rosa, de Efraín, de José, de los 4 niños de las Malvinas, por Dios. No olvidemos lo que le han hecho a los 4 niños de las Malvinas, por nuestros hermanos que salen a emprender un negocio y que son vacunados y que los matan, por esos niños de 9 meses, de 2 años, que han muerto
en manos de la violencia, por el hambre que hace emigrar a nuestra gente y que muere en el Darién, por todos los ecuatorianos. Hoy ha vencido la patria con fe de días mejores y hemos demostrado que somos un pueblo que sabe unirse y vencer el odio. Y continuamos en nuestra región geográfica. El Consejo Electoral Provisional de Haití presentó el calendario para las elecciones presidenciales y legislativas, programando la primera vuelta para el 30 de agosto de 2026. Este anuncio busca dar una salida institucional a la nación caribeña, que lleva casi una década sin celebrar comicios y 4 años sin un gobierno electo en las urnas, todo en el contexto de una severa crisis de seguridad y humanitaria. El CEP entregó el plan al Consejo Presidencial de Transición, organismo creado el año pasado para conducir al país a un nuevo orden democrático. De acuerdo con el calendario, una eventual segunda vuelta de las elecciones presidenciales se celebraría el 6 de diciembre de 2026 y la toma de posesión de las nuevas autoridades está prevista para el 20 de enero de 2027. Según el cronograma establecido por el CEP, la campaña electoral formal comenzará el 15 de marzo de 2026 y se extenderá hasta el 29 de agosto. Los resultados preliminares de la primera vuelta serán publicados en las primeras semanas de octubre. Además, se fijó el 6 de diciembre de 2026 para la celebración de las elecciones locales, coincidiendo con la fecha de la posible segunda vuelta presidencial. Inicialmente, el CPT había previsto la celebración de estas elecciones para 2025. Sin embargo, la complejidad de la crisis que vive el país obligó a un ajuste de fechas para poder dotar a Haití de un presidente, senadores, diputados y alcaldes, vitales tras el vacío de poder que se profundizó desde hace años. Al término del periodo de transición política, las Naciones Unidas instan a Haití a acelerar el proceso electoral y restablecer la seguridad, mientras la población sigue sumida en una crisis sin precedentes. Le processus politique est désormais entré dans la phase finale du régime de gouvernance transitoire actuel qui prévoit le transfert du pouvoir à des dirigeants élus d'ici au 7 février 2026. Le temps de la transition s'écoule. Je suis préoccupé par le fait qu'une voie stable vers le rétablissement d'une gouvernance démocratique n'ait pas encore émergé. Je souhaite que le mandat de BINU inclue une forte composante visant à soutenir les organisations de la société civile et bien sûr le gouvernement dans l'élaboration, le développement et la mise en œuvre d'un programme de réduction de conflits, un programme de réduction de la violence pour les membres des gangs qui déposent volontairement leurs armes et pour la réinsertion des enfants et adolescents pris dans l'engrenage du terrorisme. Con el antecedente del magnicidio al presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, Guatemala entrena soldados para iniciar la protección de altos funcionarios en Haití en enero de 2026. El contingente se unirá a la misión multinacional avalada por la ONU bajo el comando del coronel Luis Alfredo Sáenz. 250 soldados guatemaltecos que viajarán a Haití también se preparan en clases de Derecho Internacional Humanitario en relación con la aguda crisis de seguridad en el país. Con el antecedente del magnicidio de Jovenel Moïse, el presidente haitiano asesinado en julio de 2021, estos soldados guatemaltecos son entrenados para proteger a altos funcionarios en Haití a partir de enero de 2026. El contingente se unirá a la misión multinacional avalada por la ONU bajo el comando del coronel Luis Alfredo Sáenz. La seguridad de Haití es de suma importancia porque es la protección, salvaguardar la vida y la seguridad, de este caso, del funcionario. Los 150 soldados guatemaltecos que viajarán a Haití también se preparan en clases de Derecho Internacional Humanitario en relación con la aguda crisis de seguridad en el país caribeño. Haití tiene 200 pandillas actualmente y estas pandillas, para desestabilizar el gobierno, se han dividido en 7 grupos distintos. Esas están desestabilizando al poder gubernamental, que en este caso sería la Policía Nacional Haitiana.
La última vez que Haití celebró elecciones presidenciales fue entre 2015 y 2016, proceso que culminó con la elección de Jovenel Moïse, pero Moïse fue asesinado en julio de 2021, pocos meses después de que el Consejo Superior Judicial de Haití considerara finalizado su mandato, desatando una profunda crisis constitucional. La situación actual en Haití es de un alarmante deterioro en todos los órdenes, particularmente en los niveles de inseguridad. Zonas completas de la capital y otras regiones están bajo el control de poderosas pandillas, lo que ha provocado una crisis humanitaria masiva y una inseguridad alimentaria galopante, según informes de organismos internacionales. La violencia de las bandas en el país alcanzó cifras trágicas. Más de 16.000 personas han perdido la vida desde el inicio de 2022 y más de 4.000 de esos homicidios ocurrieron tan solo en el primer semestre de este 2025. La celebración de elecciones en este ambiente de inestabilidad y violencia extrema representa el mayor desafío logístico y de seguridad para el gobierno de transición. Las bandas armadas haitianas se han hecho con nuevos territorios en ciudades y controlan el 90% de la zona metropolitana de Puerto Príncipe. 1,4 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por la escalada de violencia de las pandillas, según la Organización Internacional para las Migraciones. My neighborhood was taken over by gangs. I left and went to live in Solino for safety. Today again, I'm on the run to save my life and my children. I just felt the breeze. The breeze made me numb. I felt a cramp in my chest. Until that moment, I didn't realize I had been shot. I think if the government was more stable and had better program for young people, they would not get involved in the gangs. It's that simple. There are no jobs. There is nothing for us. I would like my kids to be able to eat bread even if I can't. I would like to get proper care for my child too. I don't want to lose her. ¿Pero de dónde salieron estas pandillas? Carlos Batallas, profesor de Relaciones Internacionales de la EA University en Segovia, lo explica. Pues son grupos que han existido desde los años 80 con todo el gran problema con Duvalier. Son grupos que en algunos momentos fueron utilizados por los diferentes partidos políticos para crear problemas y para luchar contra los otros oponentes, y que poco a poco, con la degeneración que ha habido de la vida, de la calidad de vida, pues más y más gente ha pensado que es mucho mejor estar en estos grupos que continuar en casa. Estos grupos, además, ya últimamente, desde el 2021, desde la caída de Moïse, en realidad están controlando el país, con lo cual es muchísimo más fácil que se integren. Pero es eso, son grupos que son producto de la manipulación política, de la gran pobreza que hay en Haití y de ese colapso institucional y de tráfico de armas que hay en este país. En una entrevista con France 24, el ex primer ministro haitiano Claude Joseph describió como un panorama de fracaso rotundo para el actual Consejo Presidencial de Transición. Claude Joseph abogó además por un ejecutivo bicéfalo con un presidente y un primer ministro elegidos por consenso. Écoutez, la transition politique, le Conseil présidentiel de transition a été mis en place pour restaurer, ramener la stabilité, garantir la sécurité dans le pays. Aujourd'hui, et organiser des élections. Organiser des élections. La sécurité préalable aux élections. Mais le Conseil présidentiel de transition n'a pas pu organiser, si vous voulez, garantir la sécurité des vies et des biens. Le pays compte désormais 1,4 million de personnes qui sont des déplacés internes à cause de la violence des gangs. Donc c'est un échec. Et sur le plan politique, eh bien, l'échec, c'est le constat est sans appel. Le constat d'échec est sans appel. Aucun référendum constitutionnel n'a été organisé. Con
Con el repaso de las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a esta emisión del programa. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.